Muy buenos días, queridos estudiantes, a un minuto de muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar sobre los gobiernos desde 1956 hasta 1968, ¿correcto? Así es que sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Muy bien. Gobierno desde 1956 a 1968. En la última parte del gobierno de Odría, ya estamos hablando del ochenio de Odría, debido a las dificultades económicas y políticas y a los problemas que se habían suscitado, convoca elecciones en el año de 1956 y no presenta su candidatura. En estas elecciones de 1956 se presentan tres candidatos. Hernando Lavalle, que recibía el apoyo del parte del gobierno, Fernando Belaúnde Terry, con el Frente de Juventudes, y Manuel Prado Ugarteche, el Movimiento Democrático Peruano. Ugarteche ganó las elecciones gracias al apoyo de los militantes apristas, con quienes negoció un pacto de convivencia. Por eso al segundo gobierno de Ugarteche se lo conoce como el gobierno de la convivencia. En este gobierno, el APRA nuevamente retorna a la legalidad y su participación en las diversas esferas del gobierno. Cuando Prado toma el poder, automáticamente deroga la Ley de Seguridad Interior. Esto causó una gran alegría entre los partidarios del gobierno, de los apristas y del Partido Comunista de José Carlos Mariátegui. Y en este contexto ya se terminaban los tiempos de miedo y represión de parte de la dictadura odrista. Muy bien, entonces, entre 1956 y 1962 asume el gobierno Manuel Prado Ugarteche por segunda vez consecutiva. Correcto. Recordar que en este tiempo el periodo presidencial era un periodo de 6 años. Este periodo fue establecido por la Constitución de 1933, Constitución Política del Perú, que se dio durante el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Muy bien. Este segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche se denominó el gobierno de la convivencia. ¿Por qué? Porque permitió la legalidad y el ejercicio de sus actividades políticas de los partidos, el Partido Aprista Peruano y del Partido Comunista del Perú. El Partido Aprista con su líder Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Comunista con su líder José Carlos Mariátegui. Inicia su gobierno el 28 de julio de 1956 y termina el 18 de julio de 1962. Sus vicepresidentes son Luis Gallo Porras, Carlos Moreira y Paz Soldán. Llegó al poder por segunda vez con el apoyo del voto aprista. Fue un periodo de cierta estabilidad democrática. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en su inicio el gobierno asume el gobierno por segunda vez y establece el regreso de Víctor Raúl Haya de la Torre, que había sido deportado durante el gobierno del presidente Odría. Haya de la Torre regresa
el APRA nuevamente comienza con sus procesos políticos. El gobierno de Prado comienza a dar amnistía a los presos políticos en gobiernos anteriores y retorno del país a aquellos exiliados, ¿no? Prado recibe el apoyo del Banco Popular, el apoyo de la Compañía Popular de Seguros, el apoyo de la Fábrica Textil Santa Catalina, de la Manufactura del Centro y de las actividades de prósperos empresarios de Lima y de Magdalena. En el aspecto interno, ¿qué sucede? Hay un divorcio en el mismo partido aprista peruano. Se divorcian, hay una ruptura, y esa ruptura de la unidad del APRA permite el nacimiento del movimiento del MIR, conocido como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con su líder Luis de la Puente Uceda, primo de Víctor Rull Haya de la Torre. Y después vamos a ver qué es lo que sucede durante esta separación. A ver, en el 54, antes de la toma del poder del presidente Prado, correcto, en 1954, 2 años antes, Haya de la Torre escribe La democracia y el capitalismo, correcto, es 2 años antes, en este escrito, ofrece una solución a los problemas mundiales, ¿correcto? Esa solución iba en contra del capitalismo. Un año después, en 1957, un año después del ingreso de Prado al gobierno, en 1956, 57, Manuel Scione buscó popularizar el capitalismo y eliminar el eslogan "Solo el APRA salvará al Perú". En 1959, después de 2 años de que Haya de la Torre llegó al Perú en el exilio, ahora llegó en 1957. Después de 2 años, en 1959, se convoca a la 4ª Convención Nacional del Partido Aprista. En esta reunión de apristas se comienzan a generar una serie de críticas dentro del mismo núcleo del Partido Aprista frente a la alianza entre el APRA y el movimiento, el MEDP. Profesor, ¿qué es me podría decir qué es el MEDP? Porque a ver un instante. Un ratito, por favor, voy a contar. ¿Ya? Entonces, hay una alianza entre el APRA y el partido, correcto, el MEDP es el partido de la democracia cristiana, correcto. Era un partido en la cual lanzó la candidatura de Manuel Prado Ugarteche, correcto. Es el Movimiento Democrático Peruano. El APRA era un partido de izquierda y el MEDP era un partido de derecha. Mírame, entonces, dentro del mismo núcleo del partido aprista, toman esa problemática. ¿Cómo se va a aliar con la oligarquía? Se supone que si el APRA es el partido del pueblo, ¿cómo va a formar una alianza con el Movimiento Democrático Peruano? ¿Cómo puede ser posible? Y es por esa razón que se crea el Grupo 23. El Grupo 23 se lo conoce como los apristas rebeldes, quienes se separan del partido aprista y en 1962 forma el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, con su líder
Luis de la Puente Uceda. Bien. Durante el gobierno de Prado también nacen nuevos partidos políticos, como cuáles, profesor. Se crea el Partido Acción Popular, que hasta ahorita sigue vigente, el Partido Demócrata Cristiano, ¿correcto? El Prado vio necesario, o sea, ya era urgente, en ese entonces se reclamaba una reforma agraria. Entonces, para poder hacer esa reforma agraria y no hacerlo al caballazo, Prado vio necesario la creación del Instituto de la Reforma Agraria. Este instituto que evaluara la forma de cómo realizar todo este proceso, ¿correcto? Y que no sea un proceso como lo hizo más adelante el general Juan Velasco Alvarado, que ese proceso de reforma agraria a la larga trajo un perjuicio económico al país porque después ya no había alimento y la producción agrícola del Perú no lograba satisfacer la demanda nacional. Y por esa razón que después se tuvo que comenzar a importar alimentos. Bueno, se da la revolución cubana y ante esa revolución la OEA expulsa a Cuba. Por eso lo expulsa de la Organización de los Estados Americanos. Se da un cierto auge económico en el Perú debido al crecimiento de la pesca y la exportación de harina del pescado. En 1957 se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También hubo incidentes debido a la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ¿correcto? En 1958, Nixon fue impedido del pronunciamiento en la casona de San Marcos. ¿Por qué? Porque hubo protestas de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la San Antonio de Abad, de la Cristóbal de Huamanga, de organismos de federación. ¿Por qué? Ojo, porque en esta época, en las universidades estaba metido el comunismo, el pensamiento comunista e ideológico cubano, que veían a los Estados Unidos como el imperio. Estaba arraigado ese pensamiento en las universidades y en la actualidad todavía sigue arraigado ese pensamiento en las universidades, sobre todo en la San Marcos. Todavía sigue ahí ese pensamiento comunista marxista. Muy bien, porque a la larga ese pensamiento puede seducir a muchos jóvenes por la igualdad, pero es trastocado porque esa igualdad está bajo la supresión de lo que es la propiedad privada. Muy bien, seguimos. ¿Qué es lo que pasó en el aspecto externo? En el 59 se produce la Revolución Cubana, ¿correcto? Esta revolución cubana, con Fidel Castro y el Che Guevara, consiguen esta revolución. Cuba consigue un cambio de gobierno, ¿correcto? Este hecho motiva que Cuba sea expulsado de la OEA. Raúl Porras Barrenechea no acata la presión norteamericana y vota en contra de la expulsión cubana de la OEA. Ello provoca que el presidente Prado lo remueva del gabinete, ¿correcto? Lo sacara del gabinete, nombre un nuevo gabinete, sobre todo en temas de relaciones exteriores, y el Perú rompe relaciones diplomáticas con Cuba. En el aspecto económico, Pedro Beltrán es nombrado ministro de Hacienda, comienza a eliminar los subsidios de alimentos, subsidios que se habían generado en el gobierno anterior, comienza a importar masivamente alimentos más baratos. Esta importación de alimentos quería responder a la necesidad de provocar una mayor competencia, pero ¿qué trajo? Perjudicó a la agricultura nacional. Crea la planta siderúrgica de Chimbote, comienza una dominación de empresas extranjeras en la minería y la oligarquía seguía dominando la agricultura, y destaca el empresario Luis Banchero Rossi,
un empresario que comenzaba a exportar harina de pescado. ¿Correcto? Entonces, el país comienza a tener una calma económica. Muy bien. Al final del gobierno, en 1962, el presidente Prado convoca a elecciones. ¿Correcto? Donde en estas elecciones obtiene la mayoría, donde ninguno de los candidatos obtiene la mayoría. Y hay un empate técnico entre Aya de la Torre, del APRA, Belaúnde Terry, de Acción Popular, y Manuel Odría, del UNO. Ante este empate, el Congreso debía de elegir al presidente. Los apristas y los odriistas se unieron para elegir a Odría como presidente. Mira, ve, Manuel Odría, qué interesante. En cuestiones políticas hacen una alianza con quien les había prohibido. Entonces, ¿para qué? Para contrarrestar la candidatura de Belaúnde Terry. Ante este empate y ante la Constitución, y mucho menos en los organismos del Estado de elecciones, no existía la segunda vuelta electoral. Ante ese empate, las Fuerzas Armadas intervienen, toman el poder, aduciendo la irregularidad en las elecciones, dan un golpe de Estado, derrocan al presidente Manuel Prado y establecen una junta de gobierno. Una junta de gobierno provisional para poder garantizar la transición y que al año siguiente iban a convocar nuevamente a elecciones generales. Esta junta de gobierno militar se establece entre los años de 1962 y 1963. Los militares, o sea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, toma el poder y establece una tetrarquía entre Ricardo Pérez Godoy, el general Pedro Vargas Prado, el general Nicolás Lindley y el vicealmirante Juan Torres Mato. Recuerda que este es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Entonces, toman el poder. El general Ricardo Pérez Godoy asume la presidencia el 18 de julio de 1962 y es llamado el hombre fuerte. ¿Qué es lo que hace? Reforma el estatuto electoral, abriendo la opción de una segunda vuelta electoral en caso de un empate entre los candidatos. Implanta la cifra repartidora de todos los candidatos para poder ocupar los sillones en el Congreso de la República. Funda la Casa de Cultura, convertida posteriormente en el INC o Ministerio de Cultura. Muy bien. Al año siguiente, el 3 de marzo de 1963, Pérez Godoy es reemplazado por Nicolás Lindley. Acusan a Pérez Godoy de personalista y por tener una edad avanzada y lo invitan al retiro. Pérez Godoy se retira y asume en 1963 el general Nicolás Lindley, Nicolás Eduardo Lindley, del 3 de marzo del 63 al 28 de julio de 1963. Lindley no gobierna desde el palacio, sino desde el Ministerio de Guerra, ¿correcto? Convoca a elecciones generales en 1963. En esas elecciones, quien es elegido presidente es Fernando Belaúnde Terry. Y cuando Belaúnde Terry asume el poder el 28 de julio de 1963, Lindley entrega el mando, o se entrega la banda presidencial en la mano, ya que nunca la utilizó. Entonces, es bajo ese año que la Junta de Gobierno del 62 se disuelve. En el 63 se presentan elecciones generales. Belaúnde Terry por Acción Popular, Víctor Raúl Aya de la Torre por el APRA,
Manuel Odría por el 1 y Mario Samamé Boggio por Unión por el Perú. Entonces, quien sale elegido presidente es Fernando Belaúnde Terry. Y de acuerdo a la Constitución de 1933, su gobierno debe ser de 6 años, desde 1963 hasta 1969. Pero un año antes de su gobierno fue derrocado por el general Juan Velasco Alvarado. Belaúnde Terry promulga la ley de elecciones municipales. ¿Recuerdan ustedes que en la clase pasada vimos cómo el general, se me fue el nombre, a ver, un instante, después del gobierno de Leguía, el general, su gobierno es conocido como Billinghurst, permite el voto femenino, pero ese voto femenino solo en elecciones municipales recién se aplica cuando el presidente Belaúnde Terry promulga la ley de elecciones municipales, donde los distritos eligen a sus representantes, porque antes los alcaldes eran nombrados por el presidente de la República. Puso en marcha el plan de cooperación popular, construyó la carretera marginal de la selva, construyó el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Tú cuando vayas al Jorge Chávez vas a ver una placa donde dice en honor al arquitecto Belaúnde Terry, con su lema, el pueblo lo hizo. Y compró aviones Mirage para implementar las Fuerzas Armadas. Se produjo la devaluación del sol de oro, se crea el impuesto predial, se decreta la pena de muerte contra los guerrilleros para frenar el avance del MIR, que años anteriores, si más no recuerdas, se separa del APRA y comienza a tomar el poder a través de la guerrilla, o quiere tomar el poder a través de la guerrilla, al mismo ejemplo de la toma de poder de Fidel Castro en Cuba. Crea, transforma la caja de depósitos y consignaciones en el Banco de la Nación, un banco del Estado para recaudar directamente los impuestos. Establece la reforma agraria, una reforma agraria muy tibia. Declara nulo el ixo iure, el laudo de la María y Pariñas, y se dio la ley número 15.260, donde fomenta el cooperativismo en el Perú. Vamos a ver algunos de ellos. En esta ley de las elecciones municipales, a través de la ley 14.669, Belaúnde convoca elecciones para que el pueblo pueda elegir a sus alcaldes. Con esa medida, fomenta el desarrollo de la democracia en todo el país. Y es aquí donde las mujeres por primera vez pueden votar. Construye unidades vecinales, organiza la cooperación popular con la frase el pueblo lo hizo, organiza grandes obras, la construcción de la marginal de la selva, los tramos de Tarapoto, Tabaloso, Fanjuy, Tulumayo, construye más de 1.500 kilómetros de carretera, crea el Banco de la Nación, un banco que comienza a recaudar y administrar las riquezas nacionales, ¿correcto? Hoy este banco sigue vigente. Muy bien. Belaúnde Terry no pudo gobernar de forma tranquila porque hubo un enfrentamiento con el poder legislativo, con el Congreso de mayoría aprista. Al no tener representación en el Congreso, fue dominado por dos partidos políticos opositores, los odristas y los apristas, que habían hecho un pacto. El pacto APRA 1. El 1 son los odristas. Entonces, en ese pacto, cualquier reforma, proyecto que Belaúnde Terry se proponía realizar, encontraba toda una oposición. Inclusive, este Congreso le obligó al presidente a que cambiara constantemente de ministros porque
Mira, en 6 años de gobierno tuvo 10 gabinetes, 68 ministros que tuvo el gobierno de Belaúnde. 7 fueron censurados por el Congreso, originándose una crisis. En ese entonces, en esa constitución, no existía, por ejemplo, la cuestión de confianza. Y que si el Congreso no da el voto de confianza a 2 consejos de ministros, automáticamente el presidente, la actual constitución lo permite, puede cerrar el Congreso. En ese entonces no existía ello. Esa tensa situación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso trajo unas graves consecuencias políticas enormes para el país. Produce una reforma agraria a través de la ley número 17, a través de la ley número 1771-6, pero una reforma agraria muy tibia. ¿Ya? Los movimientos de izquierda propugnaban una reforma agraria agresiva. El objetivo era quitarle las grandes haciendas a los terratenientes y gamonales a fin de entregársela al campesinado. Dentro de la idea está bien. Claro, pues porque el campesino es el que trabaja. Pero en la práctica fue un desastre total porque se aplicó ese mismo concepto en Belaúnde y fue un desastre para la agricultura. En el 28 de julio del 63, miles de comuneros invadieron haciendas bajo el amparo de las promesas políticas. En el 64, un año después, el Congreso promulga la ley de la reforma agraria, en donde comienza a entregar tierra a los campesinos. Pero esas tierras eran tierras inoperantes, que no habían sido trabajadas eficientemente. Y en esta ley no ingresaban las grandes haciendas costeras o haciendas andinas. En otras palabras, en la reforma de 1964, el poder de las grandes haciendas aún estaba en manos de los terratenientes y gamonales. Para la izquierda radical, fue una mentira del gobierno. ¿Correcto? El Partido Peruano empezó a clarificarse como una fuerte rotura entre los seguidores de Víctor Aya de la Torre y los seguidores de un aprismo más consecuente con la reforma agraria real. Y este partido era el MIR. El MIR. Entonces el MIR comienza una guerrilla. Era el APRA rebelde. Recuerda que este MIR, encabezado por Luis de la Puente Uceda, primo de Aya de la Torre, se alzó en armas en 1965 en los departamentos de Junín y el Cusco. Este movimiento estaba inspirado en la Revolución Cubana y deseaba tomar el poder y el control del Estado. Muy bien, a través de la fuerza. Ante este ataque del MIR, de Luis de la Puente Uceda y todos los seguidores, el gobierno, el parlamento aprueba 2 leyes complementarias. En primer lugar, declara la pena de muerte para los guerrilleros y en segundo lugar, se le asigna 200 millones de soles a las Fuerzas Armadas mediante la emisión de bonos, y estos bonos podrían ser cobrados a través de colectas públicas nacionales, etc. Estas dos leyes tenían que el objetivo de primar de dinero y armas a las Fuerzas Armadas para luchar contra el movimiento insurgente de Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón y González Fernández Castro y Helio Portocarrero. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Todos ellos fueron muertos en medio de una lucha militar contra el ejército peruano. Entonces el MIR declina, decae, pero después las ideas son tomadas por otros movimientos como Sendero Luminoso y el MRTA. Eliminan o mueren los principales líderes, pero el pensamiento ideológico continúa, llegando hasta un profesor universitario en la Universidad de Huamanga conocido como Abimel Guzmán Reynoso. Y forma su partido el Movimiento Revolucionario Amaru II,
que comienza a traer graves consecuencias y políticas y económicas al país y se convierte en un movimiento genocida y asesino de muchos peruanos. Muy bien. En 1967, el Perú cae en una grave crisis. Para ello, el presidente decide algunas reformas ante la alza constante del dólar. Entonces, el presidente propone una serie de reformas. En ellas, disminuir el gasto estatal, disminuir el gasto público, pero el Congreso rechaza toda esa política y para poder contrarrestar esta crisis, el Congreso y la Unión Nacional Odrista, decide buscar una solución a través del aumento de impuestos a las grandes empresas y a los individuos más ricos. Esta crisis, aunado al desgobierno y sobre todo a la problemática del IPC, la International Petroleum Company era una empresa privada de origen norteamericano que explotaba los yacimientos petroleros de Piura, o sea, la Brea y Parines. Ante el ambiente social de caos y entre fuerte rechazo a la inversión extranjera, el gobierno se sienta con la IPC y comienzan a establecer una serie de cambios donde la IPC regresa al país. ¿Correcto? Entonces la IPC regresa, ese día el Estado recupera a través del acta de Talara, recupera esta compañía peruana. Bombos y platillos, todo ello, pero la firma de este acto de Talara trajo un problema posterior al gobierno de Belaúnde. ¿Por qué? Porque fue denunciado por el expresidente de la IPC la desaparición de la famosa página 11, en donde se establecía el precio del petróleo y en donde también se le concedía a la compañía norteamericana unas extensiones de territorio en la sierra. Todo este problema trae consigo la caída del gobierno del presidente Belaúnde Terry por parte de las Fuerzas Armadas. Un golpe de Estado. Eso lo vemos ya en la siguiente clase. Muy chicos, el tiempo nos ganó. Cuídate mucho. El día de mañana ya en Historia Universal nos centramos a ver las preguntas del examen que vamos a tener. Nos vemos chicos, cuídense. Ya llegó Juan Pablo para despedirse. Nos vemos. Bye bye.